Bueno chicos, ya pasamos asistencia. Vamos entonces a continuar con lo que sería la clase de hoy, que corresponde al tema de unidades químicas de masa. Me avisan si pueden ver la pantalla. Como dijo profesor, no lo Sí se escuchamos. ve, profesor. Se ve, profe. Ya no los veo ustedes, un momento. Ok, hablamos de unidades químicas de masa como aquellas relaciones tanto cualitativas, es decir, de características físicas y cuantitativas de cantidades que se producen entre compuestos y los elementos que constituyen a estos compuestos. Recordemos que los elementos forman a los compuestos y por tanto los compuestos están formados de elementos. Cada uno de estos elementos químicos que conforman un determinado compuesto tiene una masa atómica específica, es decir, tiene una relación o un peso atómico, el cual se le denomina como masa atómica, y esta está directamente relacionada a lo que sería la 12ª parte de un átomo de carbono. Por lo tanto, corresponde a que un UMA, que es una unidad de masa atómica, equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Las masas atómicas, chicos, son cantidades constantes, es decir, no tienen variación alguna. Son valores que siempre van a permanecer. Y normalmente lo que son las masas atómicas del grupo CHON no los debemos aprender, puesto que estos en ningún caso nos los van a dar. Caso contrario con otros elementos que sí nos los van a proporcionar. Pero por ejemplo, siempre tenemos que tener presente que la masa atómica del carbono es 12, la del hidrógeno es 1, la del oxígeno es 16 y la del nitrógeno es 14. Esos valores no varían, se mantienen y nunca me los van a dar en ningún problema. ¿Por qué no me los van a dar? Porque me los debo aprender. Hay otros elementos que tienen también igualmente sus masas atómicas que en estos casos quizás sí me los den. Lo más común es que el problema lo proporcione, pero nunca va a proporcionar los del grupo CHON. Entre esos tenemos entonces el calcio, el hierro, el aluminio, la plata, cloro, azufre, boro, una variedad del resto de lo que serían los elementos químicos. Y que además también es importante que tengamos presente que todas esas masas atómicas las vamos a conseguir en la tabla periódica. En el caso tal de que un problema no los proporcione, tenemos nuestra tabla periódica a la mano y lo podemos resolver. Pero como les digo, tenemos que tener presente que el grupo CHON no me lo van a indicar. Por lo tanto, me lo debo aprender. ¿Claros hasta allí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Así como un elemento tiene su masa atómica, los compuestos de alguna manera también tienen sus cantidades que los representan. Los compuestos están formados ¿por qué? Por dos elementos o más. Exactamente, está formado por una combinación de elementos. Por lo tanto, ellos presentan lo que se conoce como masa molecular. Es decir, de una manera se determina sumando las masas atómicas que tiene cada uno de los elementos que conforman a ese compuesto. Veamos el caso más simple. El caso más simple sería la masa atómica del compuesto agua. Un caso sumamente sencillo. Ok, ¿cuál es la fórmula química del agua, chicos? H2O. H2O. Muy bien. Vamos acá.
H2O. Si me piden calcular la masa molecular del agua, que es H2O, la masa molecular la representamos como M mayúscula y una rayita en la parte superior. De esta manera se representa lo que sería la masa molecular. Sin embargo, también lo podemos representar o llamar como mol gramo. Es otra manera. Para ello tenemos que tener presente quiénes son los elementos que conforman a ese compuesto. Y si hablamos del H2O, ¿cuáles son los elementos que forman a ese compuesto? Hidrógeno y Y oxígeno. el oxígeno. Oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno. ¿Cómo lo obtenemos? Multiplicando la masa atómica de cada elemento por la cantidad de átomos que tenga él. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? Una. Uno. Un UMA. Un UMA. ¿Por cuántos hidrógenos tiene la molécula del agua? 2. Dos. Eso me va a dar Dos. 2 UMA. ¿Cuánto es la masa atómica del oxígeno? 16. 16. 16 UMAS. ¿Por cuántos oxígenos hay? 1. Uno. 1. Ah, Y 16 por 1, 6 UMA. 16. 16 UMA. Si sumamos eso, ¿cuánto nos va a dar que es la masa molecular del 18 agua? UMA. 18 UMAS. Muy bien, 18 UMA. Y de esta manera se resuelven este tipo de problemas. Sabemos también, chicos, que el UMA lo podemos expresar como UMA, pero también lo podemos expresar como gramos sobre mol. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda con esto, chicos? No, No, profesor. no, profesor. A ver, Ok. ¿qué? ¿Está correcto hasta acá? Escuché. Vamos a la página Está- 135 de su libro, chicos. Para los que no lo tienen, recuerden que en Cubicol dejé ese material. Profesor, ¿me da permiso ir al baño? Ok, rapidito. Gracias. Página 135, chicos. Profesor, tengo una duda. ¿Ya se puede ir avanzando o no? Sí, sí. Profesor, ¿a qué se refiere cuando dice la masa atómica del carbón? Es lo que les acabo de indicar. Cada elemento tiene su masa O atómica o peso sea, atómico. sería 12. Sería Correcto. 12. Correcto. O sea, el UMA representa la masa atómica. Así es. Entonces, la uno dice, ¿cuánto? La masa atómica del oxígeno es. 16 UMA. 16 UMAS. UMA. Muy bien. $16 UMA. La masa atómica del carbono. 12 UMA. 12 UMAS. 12 UMA. Muy bien. UMA. Si calculamos la masa atómica del metano, es decir, CH4, descomponemos el compuesto en los elementos que lo conforman. Carbono, 16. hidrógeno. Sale 16. Sale 16. ¿Cuánto es la masa Sale atómica del 16. carbono? 12 UMA. 12 12. 12 UMA por ¿cuántos carbonos hay? 1. Uno. Me va a dar 12 UMA. Y la del hidrógeno es Sale 15, profe. 1 Por 4. por 4. muy bien, un Ah, UMA sí, es cierto, profesor. Estoy haciendo la 4 yo. por 4 hidrógenos que tiene el compuesto. Eso va a dar 4 UMA, por lo tanto,
su masa molecular va a ser, como bien dijeron ustedes, 16 UMA. Hagan ustedes la 4 y la 5 y me la envían por el chat, por favor. ¿Qué preguntas tenemos que enviarle, profesor? 4 y 5, papá. ¿Qué profesor? Si escucho música no es mía, por favor. XD. Muy bien, Gianmarco. Profesor, ¿hago la 4 y la 5? ¿Sí? Ok. Y la 6 de una vez, 4, 5 y 6. Verifica la 5, Matías. Sí, profesor. La 5 es la 6. Me confundí de problema. Ah, ok, sí, sí. No vi la 5. La 6 es lo que le mandé. Ahorita le mando la 5. Correcto. Muy bien, Elizabeth. Gema, Ronaldo. Pues se lo voy a mandar todo en orden mejor, ¿ya? Ok. Gema, Ronaldo, Carlos, por favor, sus respuestas. Sí, profesor. Yo le mandé las tareas. Correcto, Matías. Muy bien, Elizabeth. Carlos, Ronaldo, Gema, por favor, no han enviado ninguna respuesta. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Dime. Dijo, profesor. Le escuché que sí estaba todo bien. Sí, que si los chicos Que tenían hemos alguna duda, entendido que no me algún habían problema. enviado ninguna respuesta. Ay, no. Los que ya enviaron hasta las 6 pueden avanzar con las 7. Profesor, nitrógeno tiene sus valencias 3 y 5. Pero aquí no estamos hablando de valencias, Gema. Tienes que tomar en cuenta su peso atómico o masa atómica, que es 14. Ah, ok, profesor, perdón. Bueno, pero Ronaldo, dile a tus hermanos que estás en clase y que necesitas que por favor bajen un poco la voz. No, muy bien, escucha. Lo tiene todo alto, al 100, no va a aceptar.
pero dile que tú estás en clase y que necesitas que por favor le baje un poco el volumen a su música. Creo que la verdad es muy poco probable que le hagan caso. ¿Y está tu mamá o tu papá allí contigo? Están trabajando. Es por eso. Pero habla con Allison que por favor te permita escuchar tu clase, que le baje un poco de volumen. Muy bien, Gianmarco. Los demás, por favor. Carlos, ¿tienes alguna duda? Profesor, Dime. ¿le puedo hacer una pregunta sobre el tema? ¿Sí, no? Sí, claro. En nitrógeno, su peso atómico es 14, ¿no? Correcto. Entonces lo multiplico por 1. ¿En qué compuesto? ¿En el 4? Ajá, porque Sí, no porque hay hay uno nada. solo. Correcto, Ajá, hay no uno solo, solo. pero en En el hidrógeno lo multiplicas por 3, por el 3, 1, porque hay 3 hidrógenos, correcto. Ay, qué profesor. Gracias. De nada. Ronaldo, el 3 lo resolví yo. Verifica, por favor. Profesor, ¿me permite ir a cargar Matías. mi celular a otro lado y para conectar la computadora? Ok. No has enviado las 7, Matías. Ah, ¿las 7 también? Sí. No lo escuché. Profesor, Dime. yo ya hice hasta la 10, le envío los problemas para que los pueda verificar si están bien. Vamos poco a poco, papá. A medida que vayamos resolviendo, vamos verificando. Elizabeth, verifica la A de las 7. Ya Marco verifica la D de las 7. Ajá, ¿en cuál te confundiste, Ronaldo? Ronaldo, lo que debes hacer es identificar cuáles son los elementos que conforman a ese compuesto. Por ejemplo, en este que me dicen CH4 lo conforman el carbono y el hidrógeno. Luego buscas cuál es la masa atómica de cada uno de esos elementos. En el caso del carbono, 12, y en el hidrógeno, 1. Y lo vas a multiplicar por la cantidad de átomos que hay en ese elemento. ¿Cuántos carbonos hay? Uno solo. Por eso es 12 por 1, te va a dar 12.
El hidrógeno ya sabes que es 1, pero ¿cuántos hidrógenos hay? 4. Por eso es 1 por 4, te va a dar 4. Y luego lo que haces es sumar esos resultados. 12 más 4, 16. Y así es el mismo procedimiento con cada uno. En la 5, chicos, ¿cuál fue entonces el resultado? NH3. ¿En cuál? En la 5 me sale 48. ¿Seguro? En la Ese 5. Uma. No, digo ¿Cuál en 86. En la 5. 80. 80. 80 Uma. En la 80 5. En la 5, Por eso. profe, 80 Perdón, en la Uma. 4. 80. En la 4, Ya. 17. 17. 17 Uma. En la 5. 80 Uma. 80 Uma. Y en la 6. 76 Uma. 76 Uma. Muy bien. Profesor, yo le mandé la 7. Me dice si está bien, por favor. Revisa la C. Aquí en la 7, chicos, entonces el agua es 18. Ya lo hicimos. El monóxido de carbono, CO, carbono 12, oxígeno 16, nos da 28. Ah, sí, profesor. Sí, sale N2, 18 más 28. N2 o 3 ya es igual al problema 6. ¿Y cuánto es el resultado? 76. 77. FeO. Tenemos el hierro que es 56, oxígeno que es 16, eso nos da como 76. resultado. 78. 78. 76. ¿Cuánto es el hierro? ¿El Nos hierro? indican aquí 56. Y oxígeno 16, 56. 16. Más 16. 78. 72. 78. 56 más 16, Ah, no, 72. Sí, correcto, 72. 72. Y el último, azufre y oxígeno. Azufre 38. 32, oxígeno 16, nos da 48. Ok, vamos con el problema número 8, chicos. Dice, si el compuesto E2O tiene como masa molecular 30, calcule la masa atómica de E. Ok. El compuesto es E2O. Entonces, ¿quiénes son los elementos que lo integran? ¿Profesor sale 7? Profe, dejó de compartir. Sí, Sale porque es 7. que no los veía. Es el elemento E y el elemento O. ¿Profesor, puedo ir al baño? Discúlpeme. Ok. El elemento E, ¿cuánto es su masa atómica? No lo sabemos. X, o incógnita. Por, ¿cuántos elementos E hay? 2. 2. Eso va a ser igual a mi incógnita. Oxígeno es 16. Uma. Por 1. 16 Uma Uma. por Por 1. 1. Eso me va a dar 16 Uma. 16 Uma. Y aquí sabemos que si colocamos nuestro interrogante, que es, no sabemos la masa atómica del elemento X por 2, sabemos que esto, si quieren lo colocan, sería 2 que multiplica a esa interrogación que no sabemos cuánto es. Y todo eso me da como resultado, ¿cuánto según el problema? 30 Uma. 31. Entonces, por despeje, ¿cómo podemos plantearlo? Que 30 2 interrogación. Va a ser igual a ¿qué? A 2 2 interrogación. o 2 interrogación para Más seguirlo en el 16 mismo, Uma. más 16 Más Uma. Ese 16 Uma está sumando, pasa al otro miembro.
Restando. Restando. Entonces 30 menos 16, eso me va a dar 14. 14 UMA, lo cual va a ser igual a 2 7. por nuestra incógnita. Y si despejamos la incógnita, nos va a dar que eso va a ser igual a ¿cuánto? 7. A 7. 7. Lo correcto sería colocarle 2x o x, pero para que no se confundan, les coloqué acá, porque si no nos iba a quedar x aquí y x aquí. Pero sabemos que eso es simplemente una incógnita. Ok, hagan el 9 ustedes, chicos. Yo se lo envié, profesor. ¿El qué, profesor? ¿El 9? El 9. ¿Qué, profesor? Ok, ya me te envié el 9. Muy bien. Muy bien, Gianmarco. Pueden hacer el 9 y el 10, chicos. Correcto, Elizabeth. Muy bien, Gemma. Carlos, Ronaldo, por favor, chicos, si tienen alguna duda, háganmela saber para poderlas aclarar. Correcto, Matías. Verifica, Ronaldo. Me estás enviando la E de las 7, ¿no? Si es así, verifica, por favor. Muy bien, Gianmarco, la 10. Verifica la 10, Elizabeth. Correcto, Ronaldo. Verifica, Ronaldo, por favor. A la 9. Verifica la 9, Ronaldo. En la 9, Ronaldo, si te están diciendo que el compuesto es EO y que la masa molecular de todo ese compuesto es 28 UMA, esa está súper sencilla. Si el E no conoce su valor, pero sí conoces el del oxígeno y sabes que todo pesa 28, ¿cuánto es el del oxígeno? 16. Entonces a 28, que es el peso total, le restas los 16 y te van a quedar 12, que son los que corresponden a la masa atómica del elemento E. Correcto, Elizabeth. Muy bien, Ronaldo. Ok, chicos, vamos con el 11.
El 11 dice, ¿cuántos átomos gramos Ok. Este es el problema número 11, chicos. ¿Cuántos átomos gramos existen en 10 gramos de calcio metálico? Cuando hablamos de átomos gramos, chicos, estamos haciendo mención a una unidad o una magnitud básica que me representa la cantidad de sustancia. Cuando hablamos de átomos gramos, estamos haciendo mención a lo que serían los moles. Átomos gramos, chicos, son los moles. Es para calcular lo que sería el mol. Ahora bien, para calcular los átomos gramos o los moles tenemos una formulita. El mol se representa con la letra E. Y el mol va a ser igual a la masa molecular en este caso va a ser igual a los gramos entre la masa molecular. Tenemos los gramos en ese compuesto, chicos. ¿Sí? ¿Qué dice en el enunciado? Tenemos los gramos. Sí. 400. 400, muy bien. Y tenemos la masa molecular o el peso molecular del elemento o del compuesto. También. ¿Por qué? Porque cuando es un elemento simplemente tengo ya el peso atómico. No tengo que calcularlo como lo hicimos, por ejemplo, acá para calcular la masa molecular, porque esto es un compuesto. Cuando es un elemento, solamente es su valor. Por lo tanto, los moles van a ser igual a ¿qué? A los A gramos. 400 gramos entre 200 40 gramos. uvas. Muy bien. Es importante, chicos, que la masa tiene que sí o sí estar expresada en gramos. Si no está expresada en gramos, debemos convertir 400 gramos entre 40. Y sabemos que esos UMAT, como yo les dije anteriormente, podemos expresarlo también como gramos sobre mol. Entonces, 400 gramos entre 40 gramos sobre mol, fácilmente podemos simplificar dos ceros acá, o sea, un cero acá con un cero acá, y me va a quedar 40 entre 4. ¿Y cuánto sería 40 entre 4? 10. Por lo tanto, eso va a ser 10. ¿Y en qué unidad queda expresado eso? Mol. En Mol. mol, ya que podemos cancelar también a los gramos. ¿Quedó claro este problema, chicos? ¿Alguna duda? Sí, profesor. Todo claro, Quedó profesor. claro, profesor. El 12 también lo pueden hacer ya ustedes. Ya lo expliqué cómo se resuelve, porque les están viendo el peso molecular. Cuando hablamos de peso molecular y hablamos de masa molecular, chicos, aquí quiero hacerles una salvedad. Lo que es la masa molecular y el peso molecular desde un punto de vista teórico son dos cosas diferentes, porque la masa molecular me hace referencia a la suma de los pesos atómicos de los elementos que conforman a un compuesto covalente.
Mientras que el peso molecular es exactamente lo mismo, pero a un compuesto iónico. Es decir, desde un punto de vista teórico lo llaman de distintas maneras, o masa molecular o peso molecular, pero desde el punto de vista práctico de cálculo, o sea, desde un punto de vista matemático, el procedimiento es exactamente lo mismo. El elemento, su masa atómica, multiplicado por la cantidad de átomos que hay de ese elemento. Súper sencillo. Profesor, Dime. yo no entiendo una cosa. Es de que, o sea, ahí nos dan la masa molecular, ¿no? En el problema 12, pero ¿dónde están los gramos? En la 12 te dice, halla el peso molecular del HClO3. Te está pidiendo el peso molecular, no te está pidiendo O los sea, moles. los gramos. Es que no te está pidiendo los moles, solamente te está pidiendo lo que hemos venido trabajando, la masa molecular. Para la masa molecular no necesitas los gramos. No entiendo, profe. O sea, te están pidiendo en la 12 lo mismo que hemos venido haciendo desde el principio. Calcular la masa molecular o el peso molecular de ese compuesto. Para eso no necesitas los gramos, necesitas los pesos atómicos de cada elemento. Profe. Ok, vamos a resolver este otro problema, chicos. Este problema no está en el libro, se los estoy colocando yo. A pesar de que le estoy colocando el número 12, se los estoy colocando yo. Con lo que hemos resuelto hasta el momento, chicos, pueden resolver todos los problemas que están en el libro de este tema. Sin embargo, les estoy añadiendo un problema un poco diferente a pesar de que forma parte del mismo tema. Y dice, ¿cuántos gramos están presentes en 5 mol de óxido ferroso? Si me dicen cuántos gramos, lo que me están preguntando es, o sea, esa sería mi incógnita. Los gramos de hidróxido ferroso. Ahora bien, ¿qué otro dato me están dando además de que me están preguntando los gramos? ¿Qué dato me da? De que hay 5 moles de óxido ferroso. Muy bien, que los moles son 5. Y además me están dando el nombre del compuesto. Óxido ferroso. Pero hasta ahí estamos claros. Ok. ¿Cuál es la fórmula? Si me están dando los moles, voy a utilizar la fórmula que tiene los moles. ¿Cuál es la fórmula de los moles? ¿Moles igual a qué? ¿Cómo me dijo, profe? Moles. ¿Moles igual a qué? Moles es igual a gramos entre UMAS. Muy bien. Más. Moles igual a gramos entre la masa molecular. Ok. De esta fórmula, ¿qué datos conocemos? ¿Conocemos los moles? No. Sí, 5. Sí, 5. ¿Conocemos los gramos? No. No, esa es nuestra incógnita. ¿Conocemos la masa molecular? Sí. ¿Cuánto es? 56 UMA. Esa es la masa molecular del hierro, pero estamos hablando del óxido ferroso, no es lo mismo. ¿Pero la podemos calcular? Sí.
¿A partir de qué? A partir de la fórmula química del óxido ferroso. Tenemos que formular al óxido ferroso para poder calcular su masa molecular. Ok, ¿cómo obtenemos un óxido? ¿Cómo obtenemos un óxido? Un óxido era por un metal y un no metal. No. Un óxido básico es un metal más oxígeno. ¿Quién sería el metal en este caso? Así sí. ¿Quién sería el El metal? metal sería el fierro. El hierro, no fierro. No, el hierro. El hierro más el oxígeno. Y eso me va a dar como resultado que, ¿cuáles son los estados de oxidación del hierro? ¿Cuáles son los Dos. estados de oxidación del hierro? No adivinen porque yo no les estoy mandando a adivinar. Yo a ustedes les entrego un material donde está todo eso. No es para que adivinen, es para que busquen su material. ¿Cuáles son los estados de oxidación del hierro? 2 y 2, 3. 3, 2 y tres. 3. 2 Muy y bien. 3. Si tiene dos estados de oxidación y está terminando en oso, ¿con cuál está reaccionando? ¿Con el mayor o con el menor? Con el menor, que es Con el 2. menor, que es 2. 2. Dos. Entonces sería más 2 para el hierro. ¿Y cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. Menos 2. Luego de la flecha, ¿cómo me va a quedar eso? Fe, recuerden que se intercambian, en este caso son iguales los estados de oxidación. Y Fe2, oxígeno 2. 2. ¿Queda hasta aquí el compuesto? ¿Queda hasta ahí el compuesto, chicos? Sí. No, Sí. porque los subíndices No, se son tiene que eliminar, se tiene que eliminar. pares. Como los subíndices son pares, simplificamos. Mitad de 2. Por lo tanto, me va a dar que Uno. mitad de 2, F. 1 y mitad de 2, Veo. 1. No se coloca 1, pero se sobreentiende. Aquí no me detengo en mayor medida, chicos, porque ya esto es tema visto. Los invito a que repasen los temas anteriores, porque ya este tema ya fue explicado. Ahora bien, ya tengo el compuesto que sería el óxido ferroso, que es este que está acá. Ahora, si ya conozco la fórmula química, puedo fácilmente calcular su masa molecular. ¿Y cómo quedaría su masa molecular? ¿Quiénes son los elementos que lo conforman? El hierro y el oxígeno. ¿Cuánto es la masa atómica del hierro? Me la da el ejercicio. Es 56. 56 UMA. ¿Por cuántos hierros hay? 1. 1. 56 por 1. 56 UMA. Oxígeno. No me la da el ejercicio, pero pertenece al grupo SON. Por lo tanto, debo saber que el oxígeno 16 es sumas. 16 suma. ¿Por cuántos oxígenos hay? 1. Eso me va a dar 16. Y 56 más 16, 72. 72. muy bien. $72. Ahora que tengo ya todos los datos, puedo sin ningún inconveniente calcular los gramos, que es lo que me están pidiendo. Entonces, a partir de esta fórmula podemos reemplazar. ¿Moles igual a qué? ¿Cuántos son los moles, chicos? Vamos a reemplazar de esta fórmula. Según mis datos, ¿cuántos son los moles? Profesor, ¿puedo Según mis datos, ¿cuántos son los moles? 5. 5. Muy bien. ¿Los gramos los conozco? No, ellos son la incógnita. No sabemos cuánto es.
Es lo que debo calcular. Y conozco la masa molecular. ¿Cuánto es la masa molecular? 72. Pero suma. 72 UMA, o lo que es lo mismo, 72 gramos sobre mol. Si queremos calcular los gramos, ¿qué debemos hacer? Este 72 que está Pasa a multiplicando, multiplicar. está dividiendo, pasa a multiplicar. 5 mol 360. por 72 gramos sobre mol. 360. 360. 360. ¿Y en qué unidad quedan esos 360? En Gramos. 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 Ya que estamos simplificando los Moles. moles. Y efectivamente queda en gramos, puesto que es lo que me están pidiendo. ¿Cuántos gramos existen de óxido ferroso? ¿Quedó claro este problema, chicos? ¿Alguna duda? Quedó claro, profesor. Profesor, sí. Profesor, Ok, disculpe. Dime. La 16, ¿cómo es? ¿Cuál es la masa molecular de UMA de 48 gramos de oxígeno de 2 atm? No entiendo esa. Eso lo voy a explicar la próxima clase, ¿verdad? Esos 2 atmósferas. Profesor. Ok, chicos, ¿alguna última duda antes de ir al examen? En el Profesor. va a venir una parecida a las 12. No a la que agregó, sino a la 12 que está en el libro. ¿Por Sí, qué? quizás No porque es lo entiendo. mismo que hemos venido trabajando. Ah, ok. Ok, chicos, ya pueden ir a Cubicol por la opción de examen virtual. Por favor, lean bien cada pregunta antes de responder. Profesor, le envié hasta la 15. Ok. Ya lo Y demás lo tuve vemos la mejores próxima clase. equivocaciones. Ya lo demás Tuve lo unas vemos. equivocaciones al momento. Tuve unas equivocaciones al escribir, pero ya le mandé todo. Ok. Profesor, a mí aún no me parece. el Los demás problemas lo vemos la próxima clase, chicos. Por favor, lean bien antes de responder el examen.